están anotando su asistencia, así que bueno, ya estamos en hora, así que vamos a ir iniciando la clase teórica del día de hoy. Hoy me toca exponerla a ustedes. Vamos a continuar exponiendo contenido de la unidad temática número 3. Recuerda que son las estrategias y acciones para abordar problemas de salud. Estos contenidos de esta unidad ya las comenzamos a exponer cuando hablamos de la atención primaria de la salud. Esa estrategia, recuerdan que concebía de esa manera integral los problemas de salud, de enfermedad y atención de los individuos y del conjunto social, ¿sí? Que no solo busca brindar servicios de salud, sino afrontar las causas últimas en lo concerniente a lo económico, a lo social, a lo político, de ausencia sanitaria, con el objetivo de mejorar la salud de la población, involucrándola a través de la participación social, brindando una cobertura universal, ¿se acuerdan? Brindando esos servicios integrados, haciendo énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de las enfermedades, haciendo ese seguimiento continuo y sistemático en lo que es la consulta médica y odontológica. Y bien, hoy vamos a continuar entonces con esta unidad, ya abocándonos a lo que son las acciones para abordar los problemas de salud, en donde obviamente va a estar integrada esta estrategia de la atención primaria de la salud. Y es por eso que vamos a comenzar esta temática desarrollando en el día de hoy al marco lógico, enfoque y conceptos básicos. Ustedes ya en trabajos prácticos anteriores, más precisamente cuando analizábamos los resultados ¿se acuerdan del programa ProSane? En donde evidenciamos algunas problemáticas de salud y en donde una de las más frecuentes eran los problemas bucodentales. Una de las consignas que le habíamos solicitado a ustedes eran que como ya futuros profesionales, puedan pensar en acciones para tratar de intervenir sobre estos problemas, para buscar algún tipo de solución para los mismos. Y ustedes han dado unas muy buenas propuestas. Puedo recordar algunas desde los grupos que me toca a mí corregir en mi comisión. Sí, hablaban acerca de proponer talleres o charlas para promocionar la salud bucodental, para hacer promoción acerca de hábitos alimenticios saludables, porque una de las problemáticas también era el sobrepeso y la obesidad en esa población a la cual estaba dirigida el programa, que eran niños, niñas, adolescentes de las distintas regiones de la Argentina. Bien, todas esas propuestas que ustedes daban para que realmente tengan éxito, para lograr el propósito que ustedes tenían, ¿sí? Y sobre todo para poder maximizar esfuerzos y obtener los mejores resultados, son necesarios que estén enmarcados dentro de una planificación estratégica, ¿sí? Es por eso que hoy vamos a comenzar hablando ya de este marco lógico. Y ustedes quizás se preguntan, ¿qué es lo que me quiere decir la profe esto con marco lógico? Y el marco lógico es una metodología que nos va a permitir, a partir de la identificación de un problema o una necesidad, diseñar una intervención, ¿sí? Sea esta intervención un proyecto, un programa o un plan. Ahora más adelante vamos a estar diferenciando a qué nos referimos cuando hablamos de estos distintos niveles de intervención, ¿sí? Proyecto, programa o plan. Bien, esta metodología entonces nos va a permitir diseñar una intervención y además facilitar su implementación, seguimiento y evaluación, ¿sí? Vale decir que este marco lógico nos va a brindar una serie de pautas, de lineamientos, de herramientas que nos van a permitir gestionar
todos los momentos que conforman una intervención en el ámbito de la salud pública. El énfasis de esta metodología va a estar centrada en su orientación por objetivos, en su orientación hacia grupos beneficiarios y también facilitar la participación y la comunicación de todas las partes involucradas. Bien, la tarea que realizamos nosotros los profesionales de la salud en el ámbito de la salud pública es justamente identificar problemas de salud a partir del cual se diseñan y ejecutan intervenciones para lograr modificar o al menos reducir estos problemas. Entonces, en este punto es importante entonces aclarar a qué nos referimos con problema cuando hablamos en la salud pública. Y problema es cualquier situación que se ha identificado como insatisfactoria, que va a representar como esa brecha entre el ser o el deber ser, como dice ahí, o entre una situación actual que no es deseada y la situación deseada. Bien. Ahora que hemos entonces identificado lo que es un problema, ahora podemos pensar si en la multiplicidad de problemas que quizá ustedes han identificado, por ejemplo, cuando han hecho su análisis de la realidad sociocultural odontológica de alguna de esas dos comunidades que les tocaba analizar. Algunos eligieron la comunidad en Formosa, otros en Corrientes. También cuando analizamos el programa ProSane, también hemos visto distintas problemáticas que surgían a partir de los resultados de ese programa. ¿Sí? ¿Alguno me puede decir entonces algún problema como ejemplo de todos los que vimos o lo que ustedes identificaron en su grupo? ¿Están o no están? Parece. Veo que lo único que los veo activos es que se están anotando nomás su presente. Bien, ¿alguno quiero que me diga algún problema? Si no, no voy a avanzar en el teórico. Ahí le estoy leyendo uno, pero no puedo. ¿Alguien me puede leer? Porque no quiero. Y ahí te leo, Roxy. Bien. Dice, falta de agua potable y específico de odontología, la falta de piezas dentarias. Bien. Perfecto. Ahora, Sí. también un problema grave era que se observó que no podían tener acceso por los medios de transporte. Había lugares donde no llegaban los colectivos, tenían imposibilidad como para ir al dentista, hasta el hospital o lo que sea. No podían Ajá. porque no tenían medio de transporte, porque viven a veces muy lejos y ahí no llega el medio de transporte, no llega el colectivo ni nada. Y no tienen Bien. posibilidad de ir en remis tampoco. Bien. Perfecto. Ese es un problema, ¿sí? ¿Alguien más me quiere nombrar algún otro problema que recuerda que haya identificado cuando analizaron la comunidad o cuando hablamos o analizamos los resultados de ese programa, el ProSane, en APS? Dice, falta de recursos para una correcta higiene bucal. ¿Qué pasa? Esas personas, doctora, no tenían acceso a información tampoco sobre salud bucal, porque estaban muy alejados, digamos. Bien, También porque eran familias numerosas, entonces priorizaban otras cosas también.
Bien, está muy relacionado sí con la falta de recursos, ser numerosa la familia, entonces hacía que se prioricen muchas veces otras cuestiones que no la salud. Bien, perfecto. A ver si puedo. Me fui para atrás. Ahí está. Bien. Siguiendo un poquito lo que dice este autor, Carlos Matus. Carlos Matus es un ingeniero chileno que es especialista en, digamos, en administración y planificación estratégica. Y me pareció interesante lo que él dice acerca de un problema. Así que un problema dice que comprende 4 elementos. Por un lado, es una realidad insatisfactoria que es definida por un actor social. El término actor social también, ahora más adelante lo vamos a tocar, pero más que nada lo vamos a recordar, ¿sí? Recuerdan que este término de actor social nosotros ya lo hablamos en el módulo Fundamentos, como esa figura clave dentro de lo que es el diagnóstico comunitario. Pues bien, acá también cuando uno hace una planificación estratégica, los actores sociales son muy importantes, ¿sí? Otra de los elementos que comprende un problema es que es posible de cambiar y que desafía la acción. Bien, en los últimos años podemos decir que ha tenido una amplia aceptación y acogida por los administradores y planificadores estratégicos esta metodología del marco lógico y en gran parte se debe a sus ventajas y virtudes, digamos, frente a otras herramientas de propósitos similares. Y este método del marco lógico originalmente fue elaborado para dar respuestas a problemas que se daban, podríamos decir, de manera común y sistemática en las intervenciones. Por un lado, planificaciones de intervenciones que carecían de precisión, ¿sí? Que tenían múltiples objetivos que no estaban claramente muchas veces establecidos, que estos objetivos no se relacionaban finalmente con las actividades que luego se llevaban a cabo en la intervención, intervenciones que no se ejecutaban exitosamente, en donde tampoco se establecía claramente la responsabilidad de los, podríamos decir, directores o gerentes de los proyectos o intervenciones. Y además no existía una imagen clara de cómo luciría, como dice ahí, la intervención si tuviese éxito, ¿sí? Cómo sería esa situación ideal, podríamos llamarla. Y los evaluadores tampoco tenían una base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que realmente sucedía, con lo que sucedía, ¿no? En la realidad. Este marco lógico podemos decir que afronta todas estas problemáticas que se daban y además también nos brindan un conjunto de ventajas entre las que podemos nombrar que nos aporta una terminología uniforme que, que facilitan de esta manera la comunicación entre todos los actores involucrados y además también reduce ambigüedades, puede aportar un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos y metas y riesgos de la intervención, que es compartida por todos los actores involucrados en la intervención. Suministra un temario analítico común que puede ser utilizado por los involucrados, por los consultores, por el equipo de gestión para la elaboración de la intervención, para la elaboración de su informe y para su interpretación. Suministra, enfoca el trabajo técnico en aspectos críticos. Suministra información útil para la ejecución, el monitoreo y evaluación de toda intervención, algo muy importante que antes no se daba, y además proporciona una estructura para
para expresar, podríamos llamarlo en un solo cuadro, la información más importante sobre una intervención, ¿sí? Porque si antiguamente eran documentos extensos en donde muchas veces se perdía dónde estaban los aspectos más relevantes que importan en una intervención, y gracias a este marco lógico nos va a permitir que a través de una matriz podamos dar cuenta de cuál es la información más importante que está presente en esa intervención. Bien, como digamos, una pequeña síntesis, ¿no? Que esta metodología lo que nos va a permitir es encarar una gestión integral de una intervención que busca transformar o al menos un aspecto de una problemática o de una situación actual que es insatisfactoria en otra deseada. Bien, y la gestión integral de una intervención es un proceso, ¿sí? Que comprende diferentes, podríamos llamarlos momentos o fases que están interrelacionadas entre sí y son muy dinámicas, ¿sí? Tenemos la fase de diseño, la fase de ejecución y la fase de evaluación. Operativamente, desde la metodología del marco lógico para el diseño, tenemos dos etapas. La etapa analítica, que va a estar centrada en el análisis de la realidad que motivó al diseño de esa intervención, y que a través de distintas técnicas y momentos se van a ir delineando y delimitando los mecanismos de intervenciones posibles, ¿sí? Vale decir que entonces esta etapa analítica lo que hace es analizar la situación actual y crear una visión deseada, y además seleccionar los mecanismos por los cuales será posible llegar a esta situación deseada. Y luego también dentro de esta fase de diseño tenemos la etapa de planificación, que va a estar centrada en la planificación, valga la redundancia del término, de todos los elementos, ya sea de un proyecto, de un programa, de un plan, ¿sí? Todos los elementos que involucran a una intervención que se optó, digamos, desarrollar a partir de esta etapa analítica. Vale decir entonces que en esta etapa de planificación es aquella en donde lo que uno pensó o planificó se transforma en un plan operativo práctico ya para la ejecución. Vamos a ir nosotros desarrollando todas estas distintas etapas del diseño. Quizás no hoy no, pero en teoría siguiente sí. Bien, y es importante tener presente algunas características de esta metodología del marco lógico, como ser que podemos decir que toda intervención dentro del ámbito de la salud pública está orientada a obtener resultados dirigidos a lograr transformar o solucionar ciertos problemas identificados, ¿sí? Estos resultados van a estar claramente establecidos a través de metas y objetivos, los cuales van a ser evaluados periódicamente, y digamos, responsables de obtener dichos resultados va a estar a cargo de un equipo de trabajo, un equipo gerencial. Bien, como recién la acabo de decir, ¿sí? Tanto para el diseño como para la ejecución de una intervención va a ser indispensable que se forme un equipo de trabajo, ¿sí? Un equipo gerencial, ¿sí? En donde estén involucrados, digamos, todos los actores sociales, podríamos decir, más importantes,
con referente a la temática a abordar, ¿sí? Trabajar en equipo, ustedes ya hemos visto este tema de trabajo en equipo también en el módulo fundamento, le estoy articulando así los distintos temas que hemos visto. Hemos visto las ventajas de trabajar en equipo y los distintos modos del trabajo en equipo. Y este trabajo en equipo va a permitir enriquecer el proceso de gestión de una intervención a través del aporte interdisciplinario, va a viabilizar la gestión, ya que los actores sociales se van a sentir parte de esa intervención. Además, maximiza esfuerzos y sobre todo reduce costos. Bien, la participación de todos los actores involucrados en la intervención, podríamos decir que es una condición deseada, ¿sí? Aunque muchas veces por múltiples motivos no siempre sea factible, ¿sí? Generalmente los técnicos o profesionales de los organismos responsables de la gestión van a ser los que van a tener un mayor nivel de participación frente a otros actores. Pero sin embargo, siempre es importante que cuando se tomen las decisiones desde la gestión, estén presentes o se expresen todas los intereses, las voluntades de todos los actores sociales involucrados en la intervención. Bien, una gestión de una intervención es concebida como un proceso continuo, ¿sí? Que no concluye con la ejecución, sino que a través del seguimiento y de la evaluación se alimenta de la experiencia. Es decir, que existe un dinamismo, perdón, entre las distintas fases de esa gestión integral, ¿sí? Entre el diseño, entre la ejecución y la evaluación. Bien, y para que justamente este proceso sea continuo, es necesario que se realicen evaluaciones en cada una de las fases de la intervención. Con este objetivo, sí, las distintas instancias evaluativas se van a transformar en momentos de aprendizaje, de adquisición de conocimientos y de información, ¿sí? Tanto para el equipo de gestión como para todos los actores involucrados. Esto también va a permitir poder pensar muchas veces en la posibilidad de poder modificar o no lo planificado, ¿sí? Para lograr o garantizar los mejores resultados. Bien, y toda intervención no se hace en el vacío, ¿sí? Sino dentro de un ambiente en donde interactúa con otras intervenciones y donde se encuentra sometido, digamos, a contextos sociales, políticos y organizacionales. Y bien, y toda intervención también es considerada un encadenamiento lógico de hipótesis, puesto que se realiza una acción esperando obtener determinados resultados. Y en ese sentido, desde, digamos, toda intervención se realiza en un contexto de incertidumbre y cuando se ejecuta, podríamos decir, se pone a prueba dichas hipótesis. Dentro de la metodología del marco lógico, estas hipótesis van a estar representadas por objetivos, ¿sí? Distintos niveles de objetivos. Y una vez diseñada una intervención, representa acuerdos entre las personas o entre las organizaciones, y los acuerdos dentro de esta metodología representa, digamos, acuerdo de voluntades acerca de lo que se quiere lograr, de los resultados que se piensan obtener
y también de ciertos factores externos que van más allá del alcance digamos, del equipo gerencial, que son denominados supuestos. Bien, esos serían, digamos, creo que están todos así, algunas de las características más relevantes del marco lógico. Bien, ahora que hemos visto estas características, sus ventajas, me interesa ahora de hablar de esos distintos niveles de concreción y alcance que es posible distinguir en una intervención, que es un plan, un programa o proyectos, ¿sí? Es importante tener presente que en la bibliografía muchas veces ustedes van a encontrar que hay ciertos autores que lo que denominan como programa, otros autores lo conciben como un proyecto, ¿sí? Y hay otros autores que utilizan indistintamente la terminología plan, programa o proyecto. Pero dentro de este marco lógico existen diferencias específicas entre estos distintos niveles digamos, de intervención, que lo vamos a ir viendo. Bien, para esta metodología del marco lógico, los niveles de concreción y alcance de una intervención están directamente relacionados con los niveles de objetivos que involucra. ¿Se acuerdan que hace un rato hemos hablado de que toda intervención, digamos, es concebida como un encadenamiento lógico de hipótesis que dentro de esta metodología está representada por objetivos bajo la relación medios-fin? Aquí yo les traje un ejemplo de una jerarquía entonces de objetivos, tomando como ejemplo uno de los problemas que es más prevalentes, podríamos decir, que se identificaron en el programa ProSane, que eran los problemas bucodentales de los niños, niñas y adolescentes de las distintas regiones del NEA, de la Argentina. Bien, y conforme a esa problemática hice esta jerarquía de objetivos, ¿sí? Tenemos como este objetivo central el mejorar los problemas bucodentales en los niños, niñas y adolescentes, para lo cual sería necesario que se desarrollen objetivos como disminuir la prevalencia de patologías de piezas dentarias temporarias y permanentes. Ay, voy a sacar el cuadrito acá que me molesta. Disminuir la prevalencia de maloclusión, y para podríamos que complementar estos objetivos serían necesarios el desarrollo de otros objetivos como mejorar el cepillado dental, disminuir los momentos de azúcares y carbohidratos, tratar hábitos adquiridos. Bien, entonces para la metodología de este marco lógico, lo que diferencia, digamos, de que sea un proyecto, un programa, un plan, como les dije, es la cantidad de niveles de objetivo que involucra, ¿sí? Y en este sentido, entonces, podríamos definir a un proyecto como un conjunto interrelacionado de actividades diseñados para resolver un problema, ¿sí? Un proyecto es una intervención, digamos, planificada de tiempo y recursos acotados, ¿sí? Son generalmente cortos y sus recursos son acotados. Podríamos decir que representa el eslabón más pequeño y operativo dentro del proceso de una intervención. Los proyectos forman parte de los programas y si miramos entonces la jerarquía de objetivos ejemplificada, podríamos considerar como proyecto digamos, los objetivos que están localizados en el nivel inferior de esta jerarquía, ¿sí? Mejorar el cepillado dental,
disminuir los momentos de azúcar y carbohidratos, tratar hábitos adquiridos. En cambio, un programa podríamos decir que es un conjunto articulado de proyectos relacionados y coordinados entre sí que persiguen un objetivo común. Un programa determina prioridades, identifica, ordena los proyectos, designa los recursos. Los programas generalmente son más largos que un proyecto, si bien los programas están diseñados para ser implementados en un periodo determinado, no deben considerarse como temporalidad acotada, sino más bien muchas veces presentan una temporalidad continua y a largo plazo. Podríamos decir 5 años o más, ¿sí? De hecho, ustedes han analizado el programa ProSane en APS y han visto que es un programa que ya viene implementándose hace más de 10 años, ¿sí? Siguiendo esta misma lógica, podríamos decir entonces que un plan articula 2 o más programas, ¿sí? Los planes corresponden son documentos que son elaborados a nivel central, ¿sí? Por ejemplo, los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, ¿sí? Constituyen un conjunto de objetivos prioritarios y de directrices en torno a estos objetivos prioritarios que son las políticas y las maneras de poder obtener de poder lograr estos objetivos, que son las estrategias, y de cómo poder realizarlos. Bien, son más complejos y de mucho más larga duración que los programas, ¿sí? Pueden durar más de 10 años. No sé si alguno tiene alguna duda hasta el momento. Siguiendo, digamos, esta lógica, podríamos considerarlo como un plan, por ejemplo, mejorar los problemas bucodentales en los niños y adolescentes de la Argentina. ¿Pudieron entender un poquito a cómo se diferencian, digamos, estos distintos niveles de alcance y de concreción de las intervenciones? Cuando hablamos de un proyecto, de un programa, de un plan. Sí. Aquí le traje otro ejemplo de otro problema frecuente, digamos, siguiendo el programa ProSane, que era el sobrepeso y obesidad. Podemos decir que el término de plan, de programa o de proyecto no es absoluto, ¿sí? Sino es relativo al lugar donde se localiza el objetivo central que motivó al diseño de la intervención y a cuántos niveles de objetivos por debajo se encuentra como medios para lograr dicho objetivo central, ¿sí? Entonces, siguiendo este ejemplo, podríamos decir que podemos considerar como plan el prevenir el sobrepeso y la obesidad en niños y niñas adolescentes de la Argentina, ¿sí? Para lo cual va a ser necesario que se articulen diferentes programas, ¿sí? Como promover hábitos alimenticios saludables, como disminuir el sedentarismo. Y para lograr dichos programas van a ser necesarios que se ejecuten diferentes proyectos, como limitar consumo de alimentos ricos en azúcares y grasas, promover ingesta de verduras y frutas, promover actividad física frecuente. En este gráfico los traje, digamos, de la bibliografía con la que se basa este teórico, que es el Manual para el Diseño de Proyectos de Salud de la OPS. Igual la bibliografía ya se va a encontrar en el aula para que ustedes la puedan consultar y ampliar el tema.
pero me pareció lindo porque es una manera de poder entender esa articulación que hay entre los planes, programas y proyectos, ¿sí? Ese plan como esa intervención más compleja y a largo tiempo que articula 2 o más programas y estos a su vez articulan 2 o más proyectos. Bien, y toda, podríamos decir, programa, proyecto o plan implica la presencia de sujetos, ¿sí? De actores sociales quienes van a, digamos, analizar una realidad insatisfactoria y tratar de modificarla o transformarla de una manera positiva, ¿sí? Es por eso que se dice que toda intervención es subjetiva, ¿sí? Y esa subjetividad va a estar expresada eh, desde el marco conceptual que permite, digamos, comprender la realidad o modificar un problema hasta los mecanismos que se piensan para tratar de modificarla. Bien, y esto como les dije que era importante que tengamos presente a qué nos referíamos cuando hablamos de actor social, porque es una figura muy importante dentro de lo que es el enfoque estratégico. Recuerdan que el actor social era toda persona, grupo o institución que controla recursos de poder. Ay, perdón. Y de esta definición entonces se desprende que un actor social tiene la capacidad para tomar decisiones. eh, Además, un actor social, todo lo lo que dice o hace o lo que deje de decir o hacer, tiene una significación social, ¿sí? En pocas palabras podemos decir que se lo tiene en cuenta en su contexto social. Y también tenemos que tener presente que somos actores sociales en algunas situaciones y en otras no, ¿sí? En algunas situaciones podemos ser tomados en cuenta, podemos tener ciertos recursos de poder, mientras que en otras situaciones nuestra acción no tiene relevancia, o sea, no modifica la situación o no somos tomados en cuenta, entonces no somos actores sociales. Es decir, que un actor social es relativo entonces a la situación que se presenta. Lo importante de tener en presente es que en toda planificación o gestión en el campo de la salud como en cualquier otro campo, eh, es necesario tomar decisiones, se toman decisiones y solo tiene sentido, digamos, cuando se tiene cierto poder para hacerlo. Entonces, es importante entonces tener en cuenta eso. Bien, habíamos dicho que uno de las características indispensables del marco lógico era formar equipos de trabajo en donde estén incluidos, digamos, los actores sociales em, más relevantes con respecto a la temática a abordar, ¿sí? Entonces podemos tener presente o dar ejemplos de los integrantes de un equipo de trabajo van a depender de qué temática o de qué problemática nosotros queremos abordar. A manera de mencionar algunos, podemos decir, pueden ser pueden formar parte de un equipo de trabajo, autoridades políticas o sus representantes, las autoridades de los organismos responsables de la gestión, técnicos y profesionales de esos organismos, representantes de organismos financiadores, referentes de la población destinataria de la intervención y también representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan intereses involucrados o vinculados, digamos, al tema que queremos intervenir.
Bien, y si bien habíamos dicho que digamos, no todos los actores tienen el mismo nivel de participación, es importante conformar este equipo de trabajo porque implica ciertas ventajas, ¿sí? Por mencionar algunas, podemos decir que rompe con eso del actor individual que gestiona a transformar el proceso a transformar, digamos, la gestión en un proceso participativo. Contribuye a alcanzar los resultados de la intervención, ya que viabiliza la gestión al lograr la participación de los actores involucrados, maximiza recursos y esfuerzos y permite contemplar y confrontar distintas alternativas en el diseño y en la ejecución de una intervención. Bien, y hasta aquí vamos a llegar. Esta es la bibliografía, la que ya les adelanté, el manual para el diseño de proyectos de salud de la OPS.